Muy buenas tardes con todos. ¿Se me puede escuchar? Por favor, si me podrían confirmar si se me escucha. Hola, ¿cómo Sí, estás? Sí, buenas tardes, doctor. Ya, listo. Entonces, inicio nuevamente. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Araceli González. Voy a estar moderando esta sesión. Es un honor dar inicio a este espacio de a la Academia Lex and IUS, un espacio que es de reflexión y análisis jurídico y dando inicio a este diplomado de Derecho Constitucional también. En esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Joaquín Cáceres Rosado, quien es abogado por la Universidad Católica de Santa María, doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor universitario y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Su trayectoria y académica y compromiso con el estudio del derecho constitucional lo convierten en una voz autorizada para abordar el tema que nos convoca el día de hoy, el cual es Estado Constitucional de Derecho y Constitución, el cual es un pilar y un tema muy importante para comprender la organización del poder, lo cual ya nos estará hablando el doctor. Sin más preámbulo, le damos la palabra y cordial bienvenida al doctor Joaquín Cáceres Rosado y le cedemos el uso de la palabra. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Te saludo a ti y al resto de las personas que se encuentran aquí en la sala. Es un honor y un gusto poder estar con ustedes. Me alegra que podamos finalmente encontrarnos en este espacio de diálogo. Lamentablemente hace unos días no pudimos concertarlo debido a algunas circunstancias que felizmente hemos podido superar. Pero bueno, el día de hoy nos pondremos justamente a conversar sobre la importancia y sobre todo los elementos esenciales del Estado, lo que significa hablar de una constitución y desde luego, ¿no? La figura del famoso Estado Constitucional de Derecho. Muy bien, antes de empezar me gustaría nada más hacer una aclaración. Aún no soy doctor, estoy estudiando el doctorado justamente en la Complutense, entonces esa salvedad creo que sí es muy importante realizarla porque aún no tengo, no ostento el título de doctor. Por lo demás, muchísimas gracias por tu generosa presentación y bueno. Empezaremos justamente conversando, dialogando, haciendo una presentación sobre lo que vamos a revisar esta tarde, noche. Em, y en ese sentido, me gustaría comentarles lo siguiente. La presentación o el diálogo que quisiera instaurar esta tarde es justamente o se basa, mejor dicho, en, yo diría, 5 pasos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a colocar la agenda sobre la que vamos a desarrollar la sesión de hoy. En primer lugar, vamos a hacer referencia a los criterios que consideramos esenciales para poder construir justamente el concepto de lo que es constitución, de lo que es Estado constitucional y finalmente de lo que es el Estado constitucional de derecho. A la par de esto, es indispensable de que nosotros hagamos referencia a los aspectos que son más importantes, diríamos los aspectos clave, ¿no es cierto?, de lo que es el Estado constitucional de derecho. Haremos un repaso por los diversos principios esenciales que son los que cimientan justamente a esta institución. Más adelante hablaremos sobre esa gran transformación que trajo consigo justamente el Estado constitucional de derecho, ya que pasamos de un mundo en el que la ley, podríamos decir, un Estado legal era el que primaba, a un mundo en el que la Constitución comienza a tenerle el espacio que realmente merecía. Pero claro, esto obedece concretamente a una evolución histórica propia de diversas latitudes, propia también de la sinergia que fueron adquiriendo determinadas ideas, tanto políticas como jurídicas, porque hablar de constitución es hablar justamente de una norma que tiene alto contenido político. Ya podríamos utilizar el concepto desarrollado por el profesor español Ignacio de Otto en su oportunidad,
quien magistralmente en su texto de Derecho Constitucional ya hacía referencia justamente a este concepto. Y bueno, posterior a ello, haremos referencia a alguna jurisprudencia que siempre es importante, porque hoy, si nosotros queremos hablar de algún criterio jurídico, especialmente en el ámbito del derecho constitucional, no lo podemos hacer únicamente desde la perspectiva de la ley o de la doctrina, sino que tenemos que abordar sí o sí la jurisprudencia, toda vez que la jurisprudencia es la que ha tenido o es la que tiene en la actualidad una preponderancia relevante dentro justamente de la configuración del propio Estado, ¿no? De la propia Constitución, al ser justamente el Tribunal Constitucional, como bien lo dispone el artículo 202 de la misma Carta Constitucional, el responsable de interpretarla, ¿no? Y lo ha hecho a lo largo de los más de perdón, de las 3 décadas que, pues en esencia viene desarrollando sus funciones. Y bueno, finalmente haremos una breve recapitulación, haciendo justamente mención a todos los elementos anteriores que hemos considerado para que de esa manera ustedes puedan llevarse algunos conceptos y a la par también reflexiones que permitan, ¿no es cierto?, constantemente valorar y sobre todo considerar los principios fundamentales de nuestra Constitución, ¿no? Perdón un segundo. Listo, muy bien. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver pues de que cuando nosotros hablamos del Estado constitucional de derecho, lo estamos haciendo considerando que estamos haciendo referencia a un modelo, es decir, a una configuración especial y específica que permite justamente colocar en el centro, en el núcleo, concretamente a la Constitución, ¿no? Y la Constitución ahí es donde se convierte justamente en la norma suprema, que es estrictamente vinculante, ¿no es cierto? Ya vamos a encontrar algunos criterios que señalan, y incluso el propio Tribunal Constitucional peruano lo ha dicho, que no existe no existe un territorio liberado del control de la Constitución, ¿no? Entonces, eso se debe justamente a la existencia de este Estado constitucional de derecho. Hay que advertir también que las razones por las cuales surgen las constituciones es para poder positivizar, para poder establecer, ¿no es cierto?, un conjunto de decisiones concretamente que permiten la organización del Estado, pero que no solo lo hacen para organizar justamente al Estado territorialmente, funcionalmente, sino que lo hace también porque antes de la existencia del Estado constitucional existieron una serie de actitudes, existieron una serie de características propias de del ejercicio del poder que generaban pues la imposibilidad de que sea controlado, ¿no? Y justamente el Estado constitucional nace con la idea justamente de poder limitar ese poder estatal, ¿no? A la par de esto también no podemos ser ajenos, es decir, no podemos deslindarnos de un criterio adicional, es decir, que el Estado constitucional de derecho, que tiene como centro a la Constitución, que busca justamente limitar el poder, también está pensado o nace de la idea de poder garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Y este Estado constitucional de derecho lo que hace en buenas cuentas es superar la famosa figura del Estado legal, ¿no? Y aquí lo que ocurre es una cuestión muy interesante, porque lo que alcanzamos con el Estado constitucional de derecho es la posibilidad de subordinar, ¿no es cierto?, la ley a la Constitución. ¿Y ello qué permite? Permite, en buenas cuentas, asegurar una serie de principios, asegurar una serie de cuestiones que están perdón, que se encuentran colocadas propiamente en nuestra Constitución, como por ejemplo, se alcanza la máxima de la separación de los poderes dentro de un texto constitucional.
o en su efecto se incorpora la figura del principio de legalidad, o adicionalmente surge la premisa de la justicia desde una perspectiva también, ¿no es cierto?, objetiva. Entonces, es importante reconocer estos elementos que son los principales. Ahora pasaremos a desarrollar cada uno de estos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por constitución? Por constitución tenemos que entender, y aquí vamos a encontrar que hay una serie de autores que hacen referencia a lo que debemos entender por constitución, y cada uno de ellos aborda al concepto de constitución desde una perspectiva distinta. ¿De acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es aquí hacer referencia al concepto de constitución, ¿no es cierto? Entendido desde una perspectiva, en primer lugar, material y en segundo lugar, desde una perspectiva entendida desde el lado formal. En ese sentido, la constitución, en un sentido material, en buenas cuentas, es el conjunto de decisiones fundamentales que permiten organizar al Estado. ¿Y por qué organizar el Estado? Porque el Estado iba creciendo, el Estado iba creciendo en la proporción de, concretamente, que su población iba incrementando. ¿Eso qué generaba? La necesidad de poder establecer ciertos criterios. Hay un concepto que me llama mucho la atención del constitucionalismo norteamericano y es justamente el que establece que a la Constitución hay que entenderla como un frame. Un frame es un marco, el marco que ustedes pueden tener en alguna foto, el marco que pueden ustedes colocar o encuadrar concretamente un dibujo, una pintura, es decir, un límite, ¿no es cierto? Y ahí es donde en ese límite se establecen justamente cuáles van a ser los criterios a través de los cuales se van a poder tomar las decisiones fundamentales que permiten organizar a un Estado, ese cuadro. Ahora, haciendo referencia, ¿no?, figurativa a la existencia de un frame, de un límite, de un cuadro, no estamos haciendo referencia a que concretamente la Constitución vaya a ser estática, sino más bien hoy hablamos de la existencia de constituciones, todo lo contrario, que son dinámicas, ¿no? Constituciones que con el tiempo van adecuándose más bien a las necesidades de la población, debido a que existen una serie de principios que lo permiten. Existen constituciones dinámicas y constituciones estáticas, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso peruano, la constitución es una constitución dinámica, que no necesariamente ha requerido del procedimiento de la reforma, que es el procedimiento formal para ser modificada, sino que también eh, siguiendo la lógica de George Jelinek, ha seguido justamente, eh, y de su discípulo Hyun Dao-si, ha seguido la lógica de la mutación constitucional, ¿no? Es decir, de una reforma no formal, ¿no? Entonces es importante también que consideremos ello. A la par de esto, tenemos que señalar que la Constitución, desde el sentido material, no se limita solo a un texto escrito, sino que en realidad comprende todas las reglas escritas y que no están escritas, ¿de acuerdo? Que son justamente las que van a establecer la base de la vida política y jurídica de la comunidad. Aquí, como advertimos, hace un momento seguimos la línea del profesor Ignacio de Otto, toda vez pues de que consideramos que la Constitución es un texto, si bien cierto, con fundamento jurídico, sí, pero con una base amplia de política, porque de hecho, ¿de dónde proviene la Constitución? La Constitución proviene de una decisión política que ha tomado un pueblo soberano para poder justamente que ésta entre en vigencia. En ese sentido, lo que tenemos que reconocer es que una constitución, desde la perspectiva material, lo que va a hacer justamente es principalmente establecer, por ejemplo, cuál es la forma del Estado. ¿Es un Estado unitario? ¿Es un Estado federal? ¿No es cierto? En el caso peruano, como bien sabemos, nos encontramos ante un Estado unitario. ¿Cuál es la principal diferencia, no es cierto, que podríamos señalar que existe entre el Estado unitario, no es cierto, y el Estado federal? Pues va a depender justamente de cómo es que se vaya a dividir el poder, porque un Estado federal es una forma, concretamente, que permite que el Estado se organice a través de un gobierno.
que sea soberano, ¿no es cierto? Un gobierno central que sea soberano, pero que tenga concretamente unidades territoriales autónomas. ¿Dónde encontramos ejemplos de gobiernos federales? El caso, por ejemplo, de la Argentina, el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Estas son entidades federativas que, si bien es cierto, tienen un gobierno central que es soberano, que tiene la potestad de tomar las decisiones para todo el ámbito nacional, también cuentan con autonomías. Ahora, ¿qué entendemos por Estado unitario? Bueno, a diferencia del Estado federal, el Estado unitario, por cierto, ambos están sujetos a una constitución, eso es muy importante. El Estado unitario más bien es aquel que cuenta con un gobierno centralizado, ¿de acuerdo? Con un gobierno centralizado y que en buenas cuentas, pues lo que, a diferencia del federal, vamos a ver que pues los territorios, en este caso, no van a tener esa fuerza, ¿no es cierto?, que en el Estado federal sí tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a observar que en el ámbito del Estado federal, los territorios tienen una capacidad normativa propia. Incluso, por ejemplo, en el caso mexicano, vamos a ver que los Estados Unidos mexicanos no solamente tienen códigos distintos, ¿no es cierto?, que regulan la vida de la sociedad en cada uno de estos estados, sino también una constitución estatal. En el caso, por ejemplo, español, no hay una constitución como tal, sino lo que hay es una ley de las autonomías, ¿no? Y ahí se establecen justamente los principios esenciales sobre los cuales se puede elegir cada una de de las autonomías, perdón, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa diferencia es sustancial, el tema de la autonomía política, ¿no? Porque no, en el caso federal no están limitadas justamente a lo que sí el Estado, vamos a decir, unitario, ¿no? Que es justamente estar sujeto al mandato de normas superiores, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando algunas diferencias. Entonces, la forma de gobierno se establece por parte también la forma del Estado, perdón, se establece en la Constitución y también se establece un elemento que es fundamental y que en nuestros días ha vuelto al debate, aunque ya la doctrina daba por finiquitado prácticamente este debate, pero vamos a observar pues de que hay una tendencia amplia a la necesidad de constantemente evaluar lo que nosotros denominamos, o bueno, lo que la doctrina, mejor dicho, denomina como forma de gobierno. Y esto es muy importante, pues, porque la forma de gobierno la vamos a encontrar en diferentes perspectivas. Por una parte, lo vamos a encontrar en el clásico modelo presidencial, ¿no es cierto?, norteamericano, que es el modelo originario sobre el cual se erige la idea del presidencialismo, que más adelante, es decir, luego de la dación de la Carta norteamericana, pues vamos a observar que los diversos estados latinoamericanos, empezando por México y siguiendo la fila que es bastante amplia, llega al Perú, buscan justamente también cimentarse sobre esta figura, ¿no? A la par de ella, es decir, a la par de esta, perdón, del presidencialismo, que tiene como base a un individuo al que se llama presidente, que en buenas cuentas es un rey elegido popularmente, ¿no es cierto? Porque es el individuo más importante, varón o mujer, el individuo más importante del Estado que a su vez, pues cuenta, ¿no es cierto?, con un grupo de individuos que lo respaldan. En el sistema norteamericano se le llaman secretarios, que son designados por el propio presidente. En el caso peruano son llamados ministros, y que vamos a ver que sus configuraciones van a ser bastante singulares y dependen de cada latitud. Como decía el maestro Jorge Carpizo, hay tantos presidencialismos, concretamente, como países en América Latina. Y por otro lado está el modelo parlamentario, que es un modelo de usanza europea. Vamos a ver que se remonta concretamente a la época medieval. El profesor Fernández Miranda, en un texto ya de hace algunos años, reconocía la existencia de algunos parlamentos en el mundo español que provenían de los años 1170, es decir, hace casi 1000 años, ¿no es cierto? Entonces vamos a observar de que el modelo parlamentario es un modelo, el modelo antiguo, el modelo clásico europeo,
que de hecho el presidencialismo trata de rebatir, que el presidencialismo rebate, y vamos a ver pues que allí también se encuentra sustentada la Constitución, porque hay constituciones que recogen la figura del parlamentarismo, como es el caso de prácticamente todas las constituciones europeas, Italia, España, em, Alemania, ¿no es cierto? Polonia, etcétera, vamos a ver que cuentan con esta figura. Pero también está el modelo mixto, es decir, no solamente hablamos de presidencialismo, parlamentarismo, sino también tenemos que hacer referencia a un modelo mixto. Y ese modelo mixto, pues es un modelo que concretamente depende, podemos decirlo, de la coexistencia del presidencialismo y el parlamentarismo. ¿Dónde podemos reconocer la existencia de este modelo de manera de manera expresa? En el caso francés. Los franceses son quienes adoptan esta figura en la que no es el presidente la figura más importante o el individuo más importante, sino es la Asamblea Constitucional, la Asamblea Francesa, que podríamos traducirla como el Congreso, ¿no es cierto? El órgano más importante del Estado. Entonces es un modelo en el que se combinan instituciones, porque por ejemplo en el caso francés hay un presidente que es elegido popularmente, pero que a la par de eso cuenta con un primer ministro, ¿no es cierto? Y vamos a ver que pues hay una serie de derivaciones, tanto de presidencialismos como de parlamentarismos y de sistemas mixtos, que en la actualidad van fluctuando de acuerdo a la latitud en la que se encuentran. ¿Qué más vamos a encontrar en una constitución desde la perspectiva material? Vamos a encontrar también la organización y las funciones de los poderes públicos, ¿no es cierto? Es decir, la Constitución va a reconocer la existencia de los poderes, pero recordemos que hoy nosotros ya no solamente nos encontramos en una situación en la que el poder es el clásico poder tripartito, donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, sino que hoy existe también la figura, pues, de los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, aquí ya no hay una división tripartita únicamente, sino más bien hay la coexistencia o la cohabitación de poderes del Estado con órganos reconocidos por la propia Constitución, ¿no es cierto?, que permiten justamente o que en todo caso apoyan y solventan también la figura del Estado constitucional, ¿no? Respaldan concretamente al Estado constitucional. ¿Y por qué? Porque a través de estos, es decir, a través de los poderes del Estado y estos órganos constitucionalmente autónomos y de diversos poderes públicos, se fijan justamente en la Constitución cuáles van a ser sus atribuciones y sus límites. Y de allí es que derive, por ejemplo, lo que establece el artículo 202, inciso 3 de nuestra Constitución, que en caso de que surja un conflicto entre poderes del Estado con órganos constitucionalmente autónomos, o en su efecto gobiernos regionales y gobiernos locales, pues se resolverá justamente por el proceso, el famoso proceso competencial, que es otra de las garantías constitucionales que vamos a encontrar justamente en nuestra Constitución, aunque esta no es en materia de tutela de derechos fundamentales, sino en materia de resolución de conflictos de competencia. Así como esto, también vamos a poder encontrar desde la perspectiva material el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Y desde dónde lo vamos a reconocer? Desde la existencia justamente de diversas garantías. Y la Constitución, por ejemplo, en el caso peruano, si nos remitimos al artículo 200, pues nos vamos a encontrar justamente con la presencia de estas garantías constitucionales. Vamos a encontrar el amparo, vamos a encontrar el habeas corpus, vamos a encontrar el habeas data, a la acción de cumplimiento, ciertamente, vamos a encontrar a la acción popular, a la acción de inconstitucionalidad y como lo advertía, también vamos a encontrar al proceso competencial, aunque no dentro del artículo 200, sino más bien dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional en el artículo 202, inciso 3. Em, Estas garantías constitucionales son justamente de dos tipos, ¿no? De las que acabamos de mencionar. Las que se encargan de los procesos de la libertad, los que hemos mencionado al inicio, habeas corpus, amparo, acción de cumplimiento y habeas data,
y los que se encargan justamente del control de la constitucionalidad de normas y normas infralegales, que son la acción de cumplimiento y la acción de inconstitucionalidad, y la que se encarga de los procesos competenciales, que como lo hemos advertido es justamente el proceso competencial. Entonces, desde una perspectiva material, estos son los elementos que vamos a poder encontrar en una constitución. Ahora, lo mencionábamos hace un momento. Desde una perspectiva formal, bueno, en el sentido formal, la Constitución, pues, reconozcamos que se erige como el texto jurídico supremo del ordenamiento, ¿no es cierto? Que habitualmente es aprobado mediante un procedimiento especial o cualificado, ¿no? Distinto al de las leyes ordinarias. Es más, la Constitución, por ejemplo, vigente peruana de 1993, fue aprobada con un referéndum y ese referéndum necesitó que la mayoría de los ciudadanos peruanos estén de acuerdo con esta. Como bien sabrán ustedes, esa constitución no nació con la legitimidad, ¿de acuerdo?, adecuada. Hay autores como el profesor Alberto Borea que hacían referencia sobre esta constitución como un texto o la denominaban como un texto. No hacían referencia a la existencia de una constitución, que con el tiempo más bien sí se ha ido legitimizando. Y de hecho vamos a ver que es una constitución que ha podido responder a los diversos embates y conflictos y crisis, ciertamente, que se han originado dentro de este modelo. Hay que reconocer también que el carácter formal de la Constitución implica una serie de cuestiones. En primer lugar, una Constitución desde la perspectiva formal se sitúa justamente en la cúspide del sistema de fuentes, ¿no? Entonces aquí recurrimos a nuestra pirámide de Kelsen y vamos a reconocer pues que a la Constitución la debemos ubicar en el espacio que le corresponde y es en la cúspide. Es importante siempre hacer mención a las razones por las cuales la Constitución se encuentra en la cúspide. Y en principio hay que advertir que, como bien lo decía Hans Kelsen en su texto Teoría pura del derecho, la relevancia que tiene en todo caso la Constitución, y por eso es que él la coloca, ¿no?, en la cúspide y precisa justamente que se debe a que él buscaba que mayor cantidad de ciudadanos, de individuos puedan familiarizarse, ¿no es cierto?, con la idea de la Constitución, toda vez que él observaba que en otras ramas del conocimiento era frecuente, ¿no es cierto?, poder encontrar con mayor facilidad la descripción de determinados fenómenos. Entonces él dice, oye, vamos a tratar de explicar este fenómeno en concreto desde una pirámide. Y él señala que la Constitución se encuentra en la cúspide de este porque funciona como una especie de catarata. La existencia de la Constitución, ¿cómo estás?, es la que permite concretamente la existencia del resto de normas. Entonces es importante reconocer ello, ¿no? Un momento. No. Disculpen, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Se sitúa justamente en la cúspide de la pirámide y esta es la que justamente, pues, reconoce que se encuentra por encima de toda ley, de todo reglamento y de el resto de normas del ordenamiento jurídico. Hay que reconocer también que la Constitución desde el sentido formal es producto justamente del poder constituyente y no del legislador ordinario. ¿Y quién es el poder constituyente? Somos todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando un Estado, como ocurrió en el año 93, cuando un Estado concretamente reinicia por completo su sistema, pues es el pueblo soberano, concretamente el poder constituyente, ¿no es cierto?, el que termina tomando la decisión si es que se promulga o no una nueva carta fundamental. Hay que también señalar que desde esta misma perspectiva formal, solo la Constitución va a poder ser modificada mediante el procedimiento de reforma agravada, ¿cierto? Es decir, recurrimos a lo que establece el artículo 206 de nuestra Constitución y ahí vamos a reconocer concretamente que para que la Constitución sea reformada, ¿qué se requiere? Pues se requiere concretamente
o de que existan en dos legislaturas consecutivas la, bueno, en realidad 2/3 de los votos de los integrantes del Parlamento, o en su efecto, si se alcanza o no se alcanza, mejor dicho, bueno, los 2/3 del total de votos, pues el Congreso tendrá que concretamente recurrir a un referéndum. Es decir, se colocan una serie de candados para evitar que la norma sea modificada constantemente. Por ejemplo, una constitución que ha sido modificada en reiteradas oportunidades es la constitución mexicana, ¿no es cierto? La Constitución mexicana es una de las constituciones que, si bien es cierto, es más longeva, ¿no es cierto? Porque la Constitución mexicana data de 1917. Vamos a ver que en sus ciento y pico años de existencia es una constitución que ha sido reformada más de 270 veces, ¿de acuerdo? Más de 270 veces. Esto no ocurre, por ejemplo, con la Constitución norteamericana, porque como saben ustedes, las enmiendas de la Constitución norteamericana son mucho menores y es una Constitución pues que apenas ha sido enmendada 27 veces, a pesar de que pues es mucho, mucho, mucho más longeva, ¿no es cierto? Es una Constitución que tiene casi 250 años, a diferencia de la otra, que ha sido reformada 270 veces. Entonces, para evitar justamente esas reformas excesivas a la Constitución, existen justamente estos candados que son los que terminan garantizando justamente la solvencia de la Constitución. Y también desde el sentido formal hay que reconocer que la Constitución lo que hace es determinar, ¿no es cierto?, que se puede crear una serie de normas y no solo eso, que también esas normas, cómo deben producirse, es decir, cuál debe ser el procedimiento legislativo que permita concretamente que esas normas entren en vigencia. Como sabemos, en el caso peruano, una norma para que entre en vigencia, en principio, tiene que ser discutida, tiene que ser debatida. Y no solo eso, antes de que sea debatida, tiene que ser presentada por un sujeto que tenga iniciativa legislativa. Y resulta que en el Perú no todos los ciudadanos tenemos iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa, o digamos originalmente, la tienen los legisladores. Pero sumado a ellos se han incorporado una serie de individuos que también cuentan con iniciativa legislativa. Entonces hay que observar que hay un procedimiento que es el que justamente garantiza o permite la creación de normas y desde luego también dentro de la propia Constitución vamos a encontrar los elementos más importantes que organizan a todo el sistema de fuentes de derecho. Entonces, como se habrán podido percatar, la Constitución desde estas dos perspectivas nos muestra concretamente qué es lo que debemos entender por esta, qué es lo que cuenta y lo más importante, la Constitución no es un texto eminentemente jurídico, es un texto jurídico y político, convive con ambos. Muy bien. Ahora, otro elemento que es muy importante y que nosotros debemos destacar, queridos estimados alumnos, es justamente las dos grandes partes en las que se divide una constitución. Cuando ustedes busquen cualquier constitución, tienen que percatarse de la existencia de dos partes. Y claro, esto no es estático, es decir, no es que en la primera parte siempre va a haber uno de estos elementos y en la segunda el segundo elemento, sino que puede estar todo conjugado o incluso puede estar diversificado a lo largo de la Constitución en sus diferentes artículos. Y esas dos partes de la Constitución son la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando nosotros hablamos de la figura justamente de la parte dogmática de la Constitución, estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a la famosa Declaración de las Garantías Individuales. ¿Y qué podemos entender nosotros por garantías individuales? Pues tenemos que entender justamente la existencia de los derechos fundamentales. Vamos a ver, por ejemplo, que en la Constitución peruana, concretamente en el artículo segundo, ¿no es cierto? El artículo primero, el artículo segundo y el propio artículo tercero reconocen justamente la existencia de los famosos derechos políticos, económicos, ¿no es cierto? Los famosos DESCA,
pero también de las libertades, ¿no? Las libertades que son las que garantizan justamente la posibilidad de que un ciudadano pueda desarrollarse. Entonces vamos a encontrar una serie de derechos que están enfocados justamente a vamos a decirlo así, la protección de los individuos que son parte del Estado. Eso en la parte dogmática. Y en la parte orgánica, lo que nosotros vamos a encontrar es justamente cómo se establece el Estado. ¿No? Entonces, en esta parte vamos a encontrar, por ejemplo, la figura de el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Una cuestión muy interesante, un dato histórico. Si ustedes revisan las constituciones históricas del Perú, se van a encontrar que, por ejemplo, en la Constitución de 1823, que es la primera, aunque no la más importante, porque la Constitución originaria es la Constitución de 1828, a la que la doctrina la denomina como la Constitución Madre. En la Constitución del 23 existe la figura, pues, ¿no? Del poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, y también se le considera al ámbito electoral como un cuarto poder, el poder electoral se le denomina, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto ha ido cambiando, se ha ido modificando, se ha ido adecuando, ha ido evolucionando en buenas cuentas, y en la parte orgánica vamos a encontrar ello, vamos a encontrar también a los órganos constitucionalmente autónomos, vamos a encontrar también la figura de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, todos aquellos estos instrumentos que existen para solventar la relación, miren, y la Constitución dice, utiliza el criterio relación, la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y entender por relación no necesariamente un vínculo positivo, es decir, un vínculo amigable. La relación también puede estar sostenida por un vínculo que no lo sea. En ese sentido, vamos a encontrar a figuras, por ejemplo, como la vacancia, como la cuestión de confianza, como, bueno, esos respecto a la responsabilidad política. En el ámbito de la fiscalización, vamos a encontrar también a la formación, ¿no es cierto?, de comisiones de investigación. Vamos a encontrar, por ejemplo, también a la posibilidad de la estación de preguntas, es decir, plantear preguntas y una serie de instrumentos adicionales que son los que terminan justamente generando esa relación. Ahora, ¿por qué se le denomina relación estos instrumentos de control político? Porque justamente son los que fomentan, ¿no es cierto?, la posibilidad de interactuar, de dialogar, de conectar el ejecutivo con el legislativo, que son los dos grandes poderes que hoy, por ejemplo, en el Perú se encuentran en crisis, ¿no? Creo que todos estamos al tanto de que tenemos una cantidad de presidentes que ningún otro estado puede alcanzar, ¿no? Y todos y cada uno de estos, o la mayoría, han sido vacados, o en su efecto han terminado pues renunciando, ¿no es cierto?, al cargo, que han sido dos casos, el caso del señor Merino, que fue muy breve, y el caso del señor Kuczynski. El resto, es decir, los otros seis, han sido justamente vacados por el Congreso de la República. Esas son las relaciones, ¿no? Esas son las relaciones. Entonces vamos a ver que esas dos partes son sumamente importantes porque son las que muestran cómo está conformada la Constitución. Ahora bien, ya que hemos desarrollado estos elementos propios conceptualmente de lo que entendemos por constitución, ahora es importante que nosotros exploremos el concepto de Estado constitucional de derecho. Y en ese sentido, nosotros tenemos que advertir que el Estado constitucional de derecho, en buenas cuentas, es un modelo de organización política en el que el poder del Estado se encuentra justamente regulado y limitado por la Constitución, la misma que, en buenas cuentas, establece justamente los principios fundamentales de la comunidad política, la misma que reconoce los derechos de las personas y que desde luego organiza el funcionamiento de los poderes públicos. En este modelo, es decir, en el modelo del Estado constitucional de derecho, vamos a ver que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es decir, sobre la norma suprema pivotan el resto de normas. Sin norma constitucional no es posible la existencia de una norma legal.
y sin la existencia de una constitución y de una norma legal, tampoco es posible la existencia de normas infralegales. Esto es un poco de lo que explicábamos hace un momento del planteamiento de Kelsen respecto de la supremacía de la constitución. Asimismo, también desde esta perspectiva, el ejercicio del poder político dentro del Estado constitucional de derecho está sujeto a límites que no son solamente jurídicos, que no son solamente, perdón, políticos, sino que también son límites jurídicos. Y eso es muy importante, porque si nosotros hablamos de límites jurídicos, estamos haciendo referencia, por ejemplo, si yo como Congreso de la República o yo como presidente de la República deseo, ¿no es cierto?, que se promulgue una norma en determinado ámbito, pues tengo que seguir el procedimiento formal establecido dentro de la Carta Constitucional o dentro de la norma que corresponda para que esa norma pueda justamente entrar en vigencia. Es decir, yo de buenas a primeras no puedo estar emitiendo decretos, ¿no es cierto? Decretos ley, como hacían las dictaduras. Las dictaduras utilizaban los famosos decretos ley, eh, y a través de estos se establecían una serie de responsabilidades, una serie de actividades, establecían criterios incluso para la organización estatal. Entonces, para evitar ello, justamente el ejercicio del poder político está sujeto a esos límites jurídicos, ¿no? Incluso a plazos, a la necesidad de alcanzar mayorías, minorías, esos son candados jurídicos al accionar político. ¿Eso está mal? No, es necesario. El ser humano necesita restricción. El individuo, por antonomasia, no aplica la máxima de la virtud, que podríamos traerla del mundo griego, la virtud entendida como el self-restraint, es decir, la posibilidad de que cada uno se restrinja a sí mismo. El ser humano no tiende a autorrestringirse, sino todo lo contrario, a extrapolarse, y más aún cuando tiene poder. En ese sentido, la Constitución, perdón, el Estado constitucional de derecho reconoce que el ejercicio del poder político va a estar siempre sujeto a los límites jurídicos. Y finalmente vamos a ver que dentro de la figura del Estado constitucional de derecho como modelo de organización política en el que la Constitución es el centro, se busca justamente garantizar y proteger los derechos fundamentales. Es decir, esas son las máximas, ¿no es cierto?, del Estado constitucional de derecho. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde proviene esta figura, ¿no? ¿De dónde emana la figura del Estado constitucional de derecho? Y muy bien, en principio hay que reconocer que el Estado constitucional de derecho es fruto, ¿de acuerdo?, de una evolución. El constitucionalismo histórico aquí nos ayuda muchísimo a poder reconocer esta evolución. Nace dentro del Estado absoluto, toda vez que el Estado absoluto era el espacio en la forma en la que se organizaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época medieval, los reinos, los feudos, ¿no es cierto? El absolutismo, un solo individuo, el monarca era, o el feudo, era el que concentraba todo el poder, era el que gobernaba, era el que daba sus propias normas y era el que administraba también justicia, ¿no es cierto? Y concretamente allí el poder estaba concentrado en un solo individuo, monarca, mono, ¿no es cierto? Uno era el que se encargaba de tomar todas estas decisiones y allí no existían ningún tipo de límite jurídico. Entonces, como contraposición a esta situación, nace justamente la figura del Estado liberal. Y de hecho, el Estado liberal es un Estado que nace, ¿no es cierto?, después de las dos grandes revoluciones, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Norteamericana, dos revoluciones que se gestan en el siglo XVIII, que son las que permiten justamente que estos elementos del Estado absolutista se puedan retrotraer. ¿En qué sentido? En el sentido de que los límites a los
individuos que van a ejercer el poder se van a encontrar ya de manera escrita. ¿Dónde? En las constituciones, en las primeras constituciones escritas, la norteamericana, ¿no es cierto? Y también la constitución francesa. Incluso vamos a observar que allí en el Estado liberal, a partir de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, en el artículo 16 de esa declaración, que es el origen, la madre del resto de constituciones liberales, pues establece las figuras, por ejemplo, de la separación de los poderes, el reconocimiento de las libertades. Como advertía el propio artículo 16, y siguiendo también el profesor Ignacio de Otto lo utiliza para poder explicar la importancia que tiene el Estado constitucional, está justamente cimentado en la premisa siguiente: en aquel estado en el que no se garantice la separación de los poderes, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más o menos en la literalidad, perdón, la Declaración del Hombre y del Ciudadano en la literalidad, no habrá constitución. Es decir, donde no se garantice la separación de los poderes, no habrá constitución. Entonces vamos a ver que el Estado liberal cambia por completo las premisas del Estado absoluto y más bien también permite que surja la figura o que se incorporen una serie de elementos a los que se les denomina Estado social y democrático de derecho, en el cual se incorporan derechos sociales, derechos económicos y culturales, porque los liberales lo que incorporaron fueron las libertades políticas, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar dentro de la organización de su Estado, de que tengan la posibilidad de expresarse, que tengan la posibilidad concretamente de actuar dentro de la vida política. Pero esto evoluciona y más adelante surge la figura del Estado social. Ya cuando hablamos del Estado social tenemos que remitirnos concretamente al siglo XX. El Estado social nace en concreto desde la Constitución mexicana del 17, la Constitución de Weimar del 19, y con el paso del tiempo las constituciones europeas van adquiriendo ciertamente una serie de elementos comunes que los convierten justamente en estados sociales y democráticos, toda vez que se fortalece la participación y la justicia constitucional. Entonces, ese es el origen histórico de lo que nosotros conocemos hoy como Estado constitucional de derecho. Ahora, ese Estado constitucional de derecho, como hemos advertido, tiene una serie de características y esas características son concretamente aquellos principios que solventan y que sostienen al ordenamiento. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a que para poder reconocer que la Constitución es el núcleo indiscutible, ¿de acuerdo?, de un ordenamiento, pues tenemos que hacer referencia al principio de la supremacía de la Constitución. ¿Y qué nos dice la supremacía de la Constitución? Pues la supremacía de la Constitución nos advierte, ¿no es cierto?, concretamente, que la Constitución ocupa el nivel más alto del sistema jurídico. Y no solamente ocupa el nivel más alto del sistema jurídico, sino también que, concretamente, todas las normas y los actos del Estado deben ser compatibles con esta. Caso contrario, estos actos carecerán de la famosa constitucionalidad. ¿Y qué ocurre cuando un acto estatal, qué ocurre cuando una norma es contraria a la Constitución? Pues inmediatamente se activan las alertas y una vez activadas las alarmas y las alertas, se activan las garantías constitucionales. ¿Qué ocurre si es que hay una norma que carece de constitucionalidad? Hablamos de una norma ordinaria. Pues en ese caso aparece la figura de la acción de inconstitucionalidad que, ojo, ojo, seguramente la van a ver más adelante, está sujeta a un número clausus de individuos, es decir, un número limitado de sujetos legitimados para poder interponer una demanda de inconstitucionalidad. Pero en caso de que se observe que exista algún tipo de vulneración, sea desde la perspectiva formal, de la perspectiva material, desde concretamente la manera directa o indirecta de la Constitución, pues
¿no es cierto? Esta va a poder ser declarada inconstitucional en caso que no sea compatible justamente con la misma. Además de la supremacía de la Constitución, tenemos que considerar el principio de separación de poderes. Es decir, para hablar de Estado constitucional hay que hablar de la separación de los poderes. Y la separación de los poderes es la que reconoce justamente que el poder estatal se divide en funciones. ¿Cuáles son estas funciones? En principio, las originarias son la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Es decir, a cada órgano se le otorga una función. ¿Para qué? Para poder evitar abusos y garantizar los controles recíprocos, para que ninguno de los otros poderes se exceda respecto de las funciones que la Constitución le ha otorgado. Así como la supremacía de la Constitución, la separación de los poderes, dentro del Estado constitucional de derecho también tenemos que hacer referencia a la protección reforzada de los derechos fundamentales. Y allí, pues, recogemos nuevamente el concepto, o mejor dicho, el desarrollo de la propia Constitución de lo que es el artículo 206, ¿no es cierto? Y allí, ¿qué vamos a poder encontrar? Concretamente, las diversas garantías constitucionales, como el amparo, el habeas corpus y otros procesos como el habeas data, cumplimiento, acción de inconstitucionalidad, acción popular y el proceso competencial. Es decir, se refuerza el ámbito justamente de los derechos fundamentales, de su protección. Y también a la par de ello vamos a encontrar también la sujeción, ¿no es cierto?, de todos, ¿no es cierto?, a la Constitución y a la ley, es decir, todos los individuos que se encuentran, toda la población que se encuentra dentro del territorio peruano están sujetos a la Constitución. Y cuando hablamos de individuos, también tenemos que reconocer que los gobernantes están sujetos a ello. Es decir, no podemos limitarnos únicamente a decir que nosotros los ciudadanos somos los únicos, ¿no es cierto?, que tenemos a través de una relación de sujeción la obligación de respetar a la Constitución, sino que tanto gobernantes como ciudadanos estamos justamente sometidos al ordenamiento jurídico tanto a la Constitución, insisto, como al resto de normas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Poder garantizar justamente la igualdad ante la ley y la limitación al poder. Y aquí es importante señalar que no es lo mismo igualdad ante la ley que en la ley, que por cierto son los dos contenidos constitucionalmente protegidos del derecho a la igualdad. Muy bien. Entonces, como se habrán dado cuenta, el Estado constitucional de derecho es una figura que nace para poder justamente dotar de solvencia tanto política como jurídica a un ordenamiento constitucional. Ahora bien, luego de haber observado justamente estos primeros elementos que están vinculados a todo lo que tiene que ver con la Constitución, Estado constitucional, vamos a remitirnos a los fundamentos normativos y los principios del Estado constitucional. Y entonces vamos a encontrar que las constituciones van a, sobre todo la constitución peruana, va a proclamar valores, ¿de acuerdo? Valores que son los que solventan justamente los que sostienen concretamente a su ordenamiento. Podríamos decir, por ejemplo, que en el caso norteamericano, siendo un poco de comparado, en el caso norteamericano, el valor esencial de la Constitución, la Constitución norteamericana, lo vamos a encontrar en el preámbulo. En el caso español va a ocurrir lo mismo. En el caso peruano va a ocurrir lo mismo. Es decir, en su preámbulo vamos a encontrar la esencia, o deberíamos en todo caso encontrar la esencia del texto constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso peruano, además de lo establecido en el preámbulo, hay que hacer un análisis de unidad de la Constitución, ¿no es cierto? Aplicando el principio de unidad de la Constitución, hay que entenderla como un todo. Y si la entendemos como un todo y analizamos todos los elementos que conforman a la Constitución, vamos a ver que son cuatro los valores esenciales que cimientan al ordenamiento jurídico.
Están en la Constitución. La libertad, la igualdad, el pluralismo político y la justicia. ¿Por qué decimos que la libertad? Porque la Constitución busca, a través del valor libertad, que se alcance el respeto por las libertades individuales y colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún ciudadano sea censurado, por ejemplo, al emitir una opinión, siempre y cuando ésta no sea lesiva, ciertamente, ¿cierto?, de otros derechos. Y también, por ejemplo, en el caso de personas que tienen un tipo o siguen, mejor dicho, a una religión determinada, estas no sean tampoco limitadas en el ejercicio, ¿no es cierto?, de sus costumbres religiosas de manera colectiva. Estoy poniendo algunos ejemplos. Otro valor es el valor justicia. ¿Por qué? Porque la justicia lo que busca en buenas cuentas es de que se alcancen decisiones imparciales respecto de los posibles conflictos que puedan surgir entre los individuos. Otro valor esencial es la igualdad. Y aquí nosotros tenemos que reconocer que existe una equivalencia de todos ante la ley, para que de esa manera no exista ninguna discriminación. Es decir, que si dos individuos nos encontramos en una misma situación, la norma tiene que ser aplicada, ¿no es cierto? Es decir, ante la ley somos iguales. Ante la ley somos iguales y a partir de ello no deben generarse ningún tipo de sesgos, sea por raza, sexo, religión, idioma, cultura. Y finalmente, el ámbito del pluralismo político. La constitución política tiene o se solventa en este valor porque considera como importante el respeto a la diversidad de las ideas. Por eso es que la Constitución recoge en el artículo 30 o 43, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo exactamente el artículo, recoge justamente la figura de lo que son las famosas organizaciones políticas, es decir, la existencia sea de partidos políticos de alcance nacional o en su defecto de movimientos regionales que son de alcance específico al territorio de cada región. Entonces, ese pluralismo está sujeto a que existan ideologías de diversas perspectivas, pero aquí sí hay que hacer una salvedad. La democracia peruana no es una democracia abierta, es una democracia militante. ¿Esto qué significa? Para que participen diversas ideologías en el país, existen ciertas restricciones. No es una democracia neutral, como por ejemplo en el caso español, que permite la participación de diversos movimientos y partidos políticos con diversas ideologías, ideologías incluso que proponen, ¿no es cierto?, la existencia de la figura del separatismo, es decir, que determinadas comunidades se separen de concretamente el Estado español. En el caso peruano, esto no resultaría posible. Por eso es que nosotros hablamos de una democracia militante, una democracia en la que el pluralismo político está limitado. ¿Limitado a qué? Por ejemplo, nosotros no permitimos la participación o la existencia de partidos políticos como en su momento fue el Movadef, ¿no es cierto? Que incluso fue declarado como un partido inconstitucional, o movimientos o partidos políticos que pregonen la violencia verbal, ¿de acuerdo?, dentro del ejercicio de la política, como fue el caso del partido Antauro, ¿no es cierto?, que ha sido recientemente declarado como ilegal dentro del ordenamiento. Entonces vamos a encontrar también a estas premisas. Otros principios que es importante que ustedes conozcan, que van a encontrar dentro de la Constitución, son, por ejemplo, el principio de la jerarquía normativa, es decir, que las normas se van a ordenar por niveles, la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos van a estar en el mismo ámbito, las leyes van a continuar en ese sistema de prelación, luego los reglamentos y lo más importante, el principio de jerarquía normativa lo que busca es justamente que una norma inferior no pueda contradecir a una norma superior.
Otro principio que es vital es el principio justamente de seguridad jurídica, es decir, que los ciudadanos debemos poder prever las consecuencias legales de nuestros actos, es decir, que el sistema sea estable, que no se modifique frecuentemente o constantemente. La idea de la seguridad jurídica es que el Estado sea estable y predecible, es decir, que nosotros podamos, insisto, prever las posibles consecuencias de nuestros propios actos. Así como estos principios, podríamos hablar también del principio de publicidad, ¿no? Que solo es obligatorio, o sea, que nos invita a reflexionar sobre que concretamente solo es obligatorio lo que ha sido dado a conocer públicamente. Es decir, nosotros no podemos presuponer que una norma está vigente cuando esta norma no ha sido publicada, porque uno de los requisitos indispensables para que una norma entre en vigencia es que ésta sea publicada, ¿no? Porque de qué otra manera nosotros podríamos conocer que esta norma está vigente o en su efecto, que si esta norma ha sido derogada en alguno de sus artículos o ha sido derogada de manera total, pues también se tiene que establecer lo propio, ¿no? Nosotros no podemos presuponer concretamente la existencia de una derogación tácita, ¿no es cierto? La norma se deroga o está vigente, no hay una derogación tácita de la norma. Y así vamos a encontrar a otros principios que justamente son los que solventan o que se encuentran, mejor dicho, dentro de la Constitución. Vamos a ver que también existen otros principios que son los que ayudan justamente a la regulación de los poderes públicos. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del gobierno, ¿no es cierto? Existe un sistema de controles, un sistema que evita concretamente que los poderes públicos se sobrepasen en sus competencias y en sus funciones. En ese sentido, vamos a observar cómo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es responsable de la Dirección General de la Política Exterior, por ejemplo, también de la Administración Civil y Militar y desde luego de la Defensa del Estado. Por otra parte, vamos a ver cómo el Parlamento, ¿de acuerdo?, es el encargado de formular todas las iniciativas legislativas, es decir, de hacer las leyes dentro del ordenamiento, de aprobar el presupuesto y, desde luego, también de controlar la acción del gobierno. Y vamos a ver que, por ejemplo, el Poder Judicial se va a encargar de administrar concretamente la justicia en nombre de quién? En nombre de el pueblo, en nombre de la ciudadanía. Y lo que va a hacer justamente al administrar justicia es poder garantizar el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto? Y las libertades. Además de esto, surge justamente la figura, concretamente, que establece que los jueces son independientes e inamovibles. Por eso se habla tanto de la importancia que tiene la independencia judicial. Por cierto, yo recomiendo que revisen el informe realizado por la Comisión de Venecia sobre la independencia judicial en el Perú. Este informe rescata información valiosa a través de la cual podemos nosotros ir haciendo un análisis y sacar algunas conclusiones que reconocen justamente que la independencia judicial en el país se encuentra en peligro, toda vez que la mayoría de magistrados son magistrados que no son nombrados, sino que son suplentes, es decir, no son titulares del pliego, no son titulares de concretamente el cargo que ostentan. Y ello justamente puede generar ciertamente complicaciones, eh, ya que pueden ser constantemente removidos y también pueden ser constantemente influenciados. Y finalmente hay que reconocer pues que dentro de esta regulación de los poderes públicos aparece la figura indiscutible del Tribunal Constitucional, ¿no? En el caso peruano tenemos al Tribunal Constitucional, en el caso norteamericano es la Suprema Corte, o sí, la Suprema Corte, la Corte Suprema Norteamericana. En otros casos, por ejemplo, en el caso colombiano va a ser también la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Es decir, va a tener diversas denominaciones. Nosotros hemos seguido la línea del sistema austriaco y hemos decidido incorporar un órgano independiente que se va a encargar justamente de controlar la constitucionalidad de las normas y de los actos del Estado, para que de esta forma se pueda garantizar la supremacía de la Constitución, por un lado, y por otro, la protección de los derechos fundamentales. A la par de todo esto, también
debemos observar, pues, de que en la actualidad nuestro ordenamiento o la mayoría de ordenamientos y de las propias constituciones reconocen una serie de principios, ¿no? Principios que buscan, o como lo hemos advertido, controlar, limitar el accionar de los poderes del Estado. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, que en el ámbito del accionar estatal, todas las actuaciones que vayan a realizar los diversos poderes, las diversas instituciones públicas, deben estar expresamente autorizadas por el ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que estar sujetas al principio de legalidad. Una administración pública, pongamos un ejemplo, una municipalidad distrital, no va a poder sancionar a un ciudadano por una norma que no se encuentre dentro del ordenamiento. Si no existe o incluso no va a poder sancionar sobre funciones que no puede hacerlo. Es decir, está sujeto concretamente a que su actuar se limite expresamente a lo que el ordenamiento jurídico le reconoce. A la par de esto también vamos a ver que para limitar, ¿no es cierto?, ese accionar que podría ser abusivo, se prohíbe que los poderes públicos actúen de forma injustificada o caprichosa, es decir, que vayan en contra de los derechos o las libertades, incluso cuando estos puedan tener algún tipo de discrecionalidad legal. Y finalmente, también es importante reconocer que los órganos públicos, ¿de acuerdo? Los órganos públicos responden por sus actos, ¿no es cierto? Cuando estos actos son contrarios a la Constitución o son contrarios a la ley, incluso con la posibilidad de que haya una reparación o una sanción. Y a ese principio se le conoce como el principio de responsabilidad. Ahora bien, luego de que hemos analizado estos elementos que son propios de los fundamentos normativos del Estado, estas, vamos a proceder justamente a hablar de la doctrina concretamente del Estado legal, que es la que ha permitido hacer este cambio de la figura del Estado legal al Estado constitucional. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el Estado de Derecho clásico, que es el Estado legal, ¿no es cierto? Tiene como figura predominante a la ley. La ley es concretamente el centro de su sistema jurídico. Vamos a ver también que el Parlamento, desde la perspectiva del Estado legal, es concretamente la principal fuente de la legitimidad. Por eso es que en algún momento seguramente ustedes han escuchado decir a algunos congresistas que el Congreso de la República es el primer poder del Estado. Sí, esa idea era parte del Estado legal, un Estado legal que hoy ya no existe, ¿de acuerdo? Porque lo que existe concretamente es que la Constitución es la norma que se coloca por encima de la ley y que la ley solo es válida si respeta la Constitución y que la Constitución reconoce derechos fundamentales que están directamente aplicados o que pueden ser, perdón, directamente aplicados por los tribunales. En todo caso, hay que reconocer que en el Estado constitucional, ya no en el Estado legal, la Constitución se convierte en la guía, ¿de acuerdo? En la guía, concretamente, de todo el derecho, porque permite concretamente que, por ejemplo, en el ámbito de los contratos, no se plantee la posibilidad de un contrato discriminatorio. En el ámbito de los procesos penales se garantice el debido proceso. En el ámbito del derecho administrativo, que las sanciones sean proporcionales. Es decir, el derecho constitucional se va a sumergir concretamente en todas las ramas. Y de hecho, hoy ya se habla de la constitucionalización del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho laboral. Allí la figura justamente de la transversalización del derecho constitucional está presente en todos los ámbitos. Y es que ocurre que tanto en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral o en el ámbito mercantil, es imperante que se interprete
siempre conforme a la Constitución y conforme a los derechos fundamentales. Por eso, todos aquellos jueces que interpreten primero la ley y luego la Constitución cometerán el error de justamente realizar una interpretación al margen de la Constitución. Peor aún si no la conocen. Peor aún si no saben cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Peor aún si es que no conocen justamente los procedimientos constitucionales que se requieren para poder aprobar o no una norma. Peor aún si no conocen del principio de legalidad, del principio de separación de los poderes. Vamos a encontrarnos con jueces que van a querer hacer política, fiscales que van a querer hacer política. Por eso es muy importante reconocer justamente al Estado constitucional de derecho. Además de esto, también debemos advertir lo siguiente, y esto es una reflexión para todos aquellos que deseen ser jueces en algún momento o fiscales, pero sobre todo jueces. Dentro de la figura de la cosmovisión del Estado constitucional de derecho, un juez ordinario, además de aplicar la ley, tiene que realizar una interpretación conforme a la Constitución y determinar si el sistema permite, ¿de acuerdo?, que la interpretación que va a realizar está acorde o no a la Constitución. Pero si considero solo la ley, más la ley, más la ley, más la ley, ahí sí me estaré encuadrando, me estaré limitando como juez. Y que un juez se limite a aplicar solo la ley y no realizar una interpretación conforme a la Constitución, lo que está haciendo es vulnerar derechos fundamentales. Lo que está haciendo es ir en contra del mandato de la propia Constitución, en contra de los principios de la propia Constitución. Muy bien, hasta aquí. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. Muy bien. Vamos a ver. Adicionalmente a lo que veníamos conversando, que son justamente estos elementos que han permitido mutar del estado legal al estado constitucional, es imperante pues de que nosotros también reconozcamos que concretamente, existe una serie de elementos jurisprudenciales que son vitales, ¿no es cierto?, para poder reconocer concretamente cuál es el rol que tiene, pues, por una parte, la Constitución y por otra parte también vamos a decirlo así, los sujetos que están directamente vinculados a esta, ¿de acuerdo? Y aquí solamente, ya para ir finiquitando, me gustaría pues señalar que la propia Constitución reconoce una serie de principios también vinculados a la función jurisdiccional. Y estos elementos son de vital importancia, puesto que los principios que sostienen a la función jurisdiccional, sobre todo en la relación que debe existir entre un juez y la Constitución, están vinculados, por ejemplo, a la independencia, a la inamovilidad, a la imparcialidad, a la sujeción, ¿no es cierto?, al imperio de la Constitución, no de la ley, de la Constitución, para que de esa manera la forma en la que el juez realice sus actividades, o concretamente realice su función jurisdiccional, no se vean limitadas. Ya prácticamente para concluir, a mí me gustaría advertir pues de que hay una serie de elementos que son muy amplios, ¿no es cierto?, de desarrollo. Y ahora vamos a ver las preguntas, estimado Gary, no te preocupes, ahora vamos a considerar, no, no me voy a olvidar de las preguntas. De hecho, la voy a tomar en cuenta para poder justamente responderla. Me gustaría que podamos seguir desarrollando, pero el tiempo nos está venciendo. Y aquí, pues finalmente, yo quisiera darles un aporte que me parece muy importante, y es que como se habrán dado cuenta, el Estado constitucional ha ido evolucionando, el Estado constitucional ha ido evolucionando en la medida justamente que las constituciones han evolucionado, es decir, que lo han hecho. Y también hay que reconocer, pues, de que todo este desarrollo doctrinario, jurisprudencial,
que me hubiera gustado que podamos desarrollarlo de manera mucho más concreta, pues obedece justamente a la necesidad de alcanzar máximas que garanticen justamente una mejor calidad de vida a partir de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y ante ello, resulta que también la Comisión de Venecia, un órgano al que por cierto el Estado peruano pertenece y tiene representantes dentro de esta comisión, ha establecido un checklist de lo que nosotros debemos entender por Estado de Derecho, Rechtsstaat, como dirían los alemanes, ¿cierto? Y yo recomiendo su lectura, puesto que esta lista, este checklist del Estado de Derecho no es reciente, es una actualización de un checklist que previamente existió. Recomendaría que lo revisen, porque allí van a encontrar que concretamente para la Comisión de Venecia, un Estado constitucional debe contar por lo menos con determinados criterios para decir que la solvencia del Estado de Derecho se está garantizando: supremacía de la Constitución, separación de poderes, legalidad y jerarquía normativa, derechos fundamentales protegidos, independencia judicial, control del poder, seguridad jurídica e igualdad ante la ley y acceso a la justicia. Recomiendo que lo revisen, esto va a permitir justamente que ustedes profundicen en su conocimiento y bueno, yo quedo atento a cualquier debate que pueda concretamente surgir a partir de ello o de lo que acabamos de conversar en esta tarde. Y ya simplemente cierro agradeciendo por haberme escuchado. Espero que no se hayan aburrido demasiado y les agradezco gentilmente la invitación, concretamente a la Academia Jurídica Lex Ius, por justamente permitirnos este espacio. Así que, Araceli, me quedo en tus manos, a tu disposición. Muchas gracias, doctor. Agradecemos sinceramente por su descatada exposición sobre este tema que es el Estado Constitucional de Derecho y la Constitución. Sus aportes, creo que no solo para mí, sino también para todos los asistentes el día de hoy han sido sumamente esclarecedores y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de esto que es la supremacía constitucional, ¿no? Ahora vamos a dar inicio a este espacio de preguntas donde los participantes pueden prender su micrófono, no hay problema, o también, si lo desean, dejar sus consultas por el chat. He visto que hay ya dos consultas, las voy a pasar a leer, doctor, y usted las responde. La primera pregunta es de Gary Vargas y nos dice: buenas noches, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado constitucional de derecho y el Estado social democrático del derecho? Tiene la palabra. Muchas gracias, Araceli. Bueno, aquí no hay que entender que más bien es una distinción exclusiva, o perdón, excluyente, es decir, que el Estado constitucional excluye la figura del Estado social, sino más bien que ambos son fruto de una evolución y de un enfoque que ha ido adoptando o que que se ha ido adoptando por los estados. ¿Y cuáles son las razones? Concretamente, en el accionar jurídico contemporáneo, tanto el Estado constitucional como el Estado social son conceptos que suelen fusionarse, pero que desde luego teóricamente representan matices fundamentales sobre el origen concretamente del poder y de la finalidad del Estado. Entonces, vamos a ver pues que de repente eh, una síntesis para poder entender esto, o mejor dicho, una diferencia que podríamos hacer y luego una síntesis, deberíamos reconocer que el Estado constitucional, ¿de acuerdo? Tiene como enfoque principal a la validez y la primacía de la Constitución sobre la ley, mientras que en el Estado social y democrático la legitimidad del poder y el bienestar del ciudadano es el enfoque principal. Por otro lado, podemos decir que también eh, desde el rol que puede ocupar el Estado, en el Estado constitucional, la limitación del poder se da justamente a través del control jurisdiccional, mientras que en el Estado constitucional, perdón, el Estado social y democrático, hay una intervención mucho más activa para poder reducir brechas sociales. Desde una perspectiva, por ejemplo, de la visión de los derechos fundamentales,
podríamos señalar que el Estado constitucional hace un énfasis mayor en las libertades civiles, ¿no es cierto? Mientras que en el caso del Estado social y democrático de derecho lo hace más enfocado hacia los derechos económicos, sociales y culturales. También creo que es importante reconocer que históricamente el Estado constitucional es una superación propia del positivismo, ¿no? Es decir, que es fruto también de la evolución histórica, mientras que hacer referencia al Estado social es hablar justamente de la evolución del propio Estado liberal, ¿no? Hacia un tipo de justicia distinto, una justicia de la que incluso hay autores que la denominan justicia distributiva, ¿no? Entonces, aquí creo que sería importante que veamos que ambos conceptos son vinculantes, ¿no? Es decir, que la Constitución no es solo una norma de control desde la perspectiva del Estado constitucional, sino más bien se convierte en un programa a través del cual se va a poder accionar, ¿no? Incluso el Estado peruano reconoce la existencia de ser un Estado social, ¿no? Porque allí hay un alto interés justamente en poder reconducir esas promesas del Estado constitucional, ¿no? Es decir, esa intervención activa para reducir brechas, ese énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, que por cierto fueron incorporados desde la Constitución de 1979, una constitución que ciertamente fue de un carácter altamente social, es decir, una constitución que vio en la perspectiva comparada la necesidad de incorporar justamente estos derechos y lo hizo, ¿no? Entonces, creo que esa sería preliminarmente la respuesta para Gary, estimada Araceli. Muchas gracias. Pasando a la segunda pregunta, señala, en el marco del Estado constitucional de derecho, ¿cómo se justifica la supremacía normativa de la Constitución frente al principio democrático cuando una ley aprobada por mayoría parlamentaria es declarada inconstitucional? Estupendo, muchísimas gracias, doctor. Em, bien, a ver, aquí nosotros tendríamos que observar lo siguiente. Esta pregunta que tú planteas es una de las tensiones más grandes que existen y personalmente más fascinantes que yo encuentro dentro del derecho constitucional, porque existe esta figura justamente de la denominada objeción contramayoritaria, ¿no? Y allí es donde surge una pregunta que me parece que es muy importante, ¿no? ¿Por qué un puñado de jueces que no son electos puede anular una ley aprobada por representantes directos del pueblo? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que observar, pues, de que concretamente eh, los tribunales constitucionales, ¿no es cierto?, tienen, o en todo caso, un rol importantísimo, ¿no? Un rol importantísimo en el sentido de que es importante, ¿no es cierto? Es importantísimo poder reconocer que hay una necesidad de que la Constitución se entienda como concretamente una norma común, pero no solamente como una norma común, sino como un acto de la voluntad del poder constituyente, ¿no es cierto? Y ello, a partir de ello, se puede entender que la inconstitucionalidad, en todo caso, la inconstitucionalidad de una ley, no se convierte en la imposición de la voluntad sobre el Parlamento, sino más bien lo que se está haciendo es prevalecer justamente la voluntad del pueblo constituyente sobre la voluntad justamente de una mayoría coyuntural de legisladores, que esto es muy, muy habitual, ¿no? Espero poder haber atendido justamente a la pregunta planteada. Y Araceli, no sé si tenemos alguna otra duda o pregunta también. Bueno, en el chat ya no tenemos ninguna duda. Si alguien desea levantar su mano y prender su micrófono y preguntar, damos un tiempo de 5 segundos, 10 segundos. A ver. Bueno, creo que hasta ahí sería y cerraríamos
este espacio de preguntas. Y pues, acá tenemos todavía una más, doctor. Gary nos consulta y nos dice, con relación a mi pregunta anterior sobre la diferencia entre Estado constitucional y Estado social democrático, ¿nos podría comentar algo sobre el constitucionalismo social? Sí, claro. Muchas gracias, Gary. Bueno, aquí nosotros tenemos que encontrar o reconocer, mejor dicho, que el constitucionalismo social es una, mira, no me atrevería a decir que es la segunda gran etapa de la evolución propia del Estado moderno, pero creo que sí hay que reconocer que surge con una finalidad, ¿no? Y es justamente la de criticar al constitucionalismo liberal del siglo XIX. Y esa crítica es válida, ¿no? Porque no podíamos limitarnos únicamente al reconocimiento de libertades civiles y políticas. El mundo requería justamente del reconocimiento concretamente de las desigualdades económicas, es decir, reconocer que existían desigualdades económicas, reconocer que existían condiciones de vida en diferentes clases sociales que eran adversas. Es decir, el hecho de limitarnos únicamente a la posibilidad de que el individuo pueda tener libertad de expresión, pueda tener propiedad o pueda tener voto, me parece que pues era muy limitativa, ¿no? De hecho, creo que el constitucionalismo social, si quisiéramos decirlo así, es un constitucionalismo que lo que ha buscado es reconocer una realidad, ¿no? Es decir, que no nos limitemos, insisto, al ámbito únicamente de la libertad y las libertades, perdón, civiles y políticas, sino todo lo contrario. Como lo había comentado un poco durante la exposición, algunas constituciones recogen justamente este constitucionalismo social, como es el caso de la Constitución de Querétaro del 17, la de Weimar de Alemania y también la española del 31, ¿no? Que no está vigente porque hoy está vigente la Constitución del 78, pero concretamente son constituciones que recogen una necesidad que iba justamente de la mano de la realidad que vivían determinados ciudadanos en un momento específico. Además de eso, también es importante que reconozcamos que ese constitucionalismo social ha ido estableciendo ciertos parámetros, es decir, por ejemplo, hoy el principio de no regresividad nos garantiza que una vez que el Estado alcanza un determinado nivel de protección de derechos, por ejemplo, en la cobertura de la salud, ya no puede retroceder, ¿no? O también poder hablar de que toda persona tiene derecho concretamente a un núcleo básico de prestaciones que le permitan vivir con dignidad, ¿no? De hecho, esta es una premisa de Jürgen Habermas. Justo estábamos revisando a Habermas y Habermas decía que los derechos humanos deben ser entendidos justamente como la concreción de la voluntad general, es decir, como la positivación de la voluntad general. Luego que la voluntad general determina que hay determinados derechos que tienen que ser reconocidos, estos hay que positivizarlos, ¿no? Y eso es parte de ese constitucionalismo social. Es decir, no podemos decir, o no podemos deslindarnos de todo lo contrario, ¿no? El constitucionalismo social no elimina, por ejemplo, la figura de la propiedad privada, es decir, no está pensado desde una perspectiva de repente ideológica estrictamente, ¿no? Es decir, que porque sea social nos corresponde a todos. No, todo lo contrario, sino que más bien lo que busca es que concretamente se puede tener una propiedad, poniendo este ejemplo, pero su uso no debe dañar el bien común, ¿no? Ese tipo de cuestiones creo que son importantes, es decir, no debemos extrapolarnos. Hay algunos autores que plantean incluso que el constitucionalismo por sí mismo es una revolución y bueno, están en todo el derecho de pensarlo, pero yo creo que el constitucionalismo lo que va haciendo es evolucionar con el tiempo y hay que reconocer los mejores hitos de esa evolución para poder adherirlas justamente a los diversos ordenamientos, concretamente al nuestro. Eso sería lo que tendría que decir, estimada Araceli. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos por sus preguntas y culminamos este espacio ahora sí de consultas. Y para finalizar, agradezco y agradecemos desde la academia también nuevamente al
doctorando Joaquín Cáceres Rosado, por su disposición y por compartir con nosotros sus conocimientos en este importante tema. Desde Academia Lex and IUS, reafirmamos nuestro compromiso con la formación jurídica. Y justo se está presentando también lo que es el certificado de reconocimiento. Muchas gracias al doctor. Gracias a todos también por su presencia, participación y esperemos que puedan seguir participando en una próxima sesión con nosotros. Muy buenas noches. Hasta luego, un abrazo grande para todos.